Ensalada roja. Ronnie James Dio, nacido como Ronald James Padavona en Portsmouth, New Hampshire, el 10 de julio de 1942, fue un influyente músico de heavy metal, reconocido mundialmente por su potente voz, sus letras épicas y su carismática presencia en el escenario. Considerado una de las voces más emblemáticas e importantes de la historia del heavy metal, su carrera abarcó varias décadas y dejó una marca indeleble en el género. Dio creció en Cortland, New York. Desde joven mostró un interés por la música, aprendiendo a tocar la trompeta y posteriormente el bajo. Su primera incursión seria en la música llegó a finales de la década de 1950 y a principios de 1960, con bandas como The Vegas King, que luego cambiaría de nombre a Ronnie and the Ramblers, y finalmente a Ronnie Dio and the Prophet. En esta etapa temprana, su estilo musical se inclinaba más hacia el rock and roll y el doo-wop. A finales de los años 60, la banda evolucionó y se rebautizó como The Elves, nombre que pronto se acortaría a Elf, con Dio como vocalista y bajista, aunque más tarde se centraría solo en la voz. La banda exploró con un sonido con influencias del rock progresivo y blues rock. Fueron descubiertos por los miembros de Deep Purple, lo que les brindó la oportunidad de grabar su álbum debut homónimo en 1972, producido por Roger Glover y Ian Paice. Elf lanzó 2 álbumes más, Carolina County Ball, titulado LA59 en Estados Unidos, y Trying to Burn the Sun, ganando cierta notoriedad especialmente al abrir para Deep Purple. La gran oportunidad para Dio llegó cuando Ritchie Blackmore, guitarrista de Deep Purple, decidió formar una nueva banda tras dejar su anterior grupo. Impresionado por la voz de Dio, Blackmore reclutó a varios miembros de Elf para formar Rainbow. Con Dio como vocalista principal y letrista, Rainbow lanzó álbumes aclamados por la crítica como Ritchie Blackmore Rainbow del 75, Rising del 76 y Long Live the Rock and Roll del 78. En esta etapa, Dio desarrolló su distintivo estilo lírico, lleno de temas de fantasía, espadas y brujería, que se le convertirían en un sello distintivo en su carrera. Su poderosa interpretación vocal en canciones como Stargazer, Kill the King y Long Live the Rock and Roll lo estableció como una fuerza vocal formidable en el hard rock y el heavy metal. A pesar del éxito, diferencias musicales y personales con Blackmore llevaron a la salida de Dio de Rainbow en 1979. Tras su salida de Rainbow, Dio se unió a Black Sabbath en 1980, reemplazando al icónico Ozzy Osbourne. Esta unión sorprendió a muchos, pero resultó ser increíblemente exitosa. La llegada de Dio revitalizó a la banda, aportando una nueva energía y dirección lírica. Con Black Sabbath, Dio grabó álbumes como Heaven and Hell de 1980, The Mob Rules del 81, así como el álbum en vivo Live Evil del 82. Su etapa con Black Sabbath produjo himnos de heavy metal como Children of the Sea, Heaven and Hell, The Sign of the Southern Cross y The Mob Rules. A pesar del éxito artístico, las tensiones internas llevaron a la primera salida de Dio de Black Sabbath en 1982. Regresaría brevemente en 1992 para grabar el álbum Dehumanizer.
Después de su primera salida de Black Sabbath, Ronnie James Dio decidió formar su propia banda, simplemente llamada Dio, con una formación que inicialmente incluía al guitarrista Vivian Campbell, el bajista Jimmy Vine y el baterista Vinny Appice, quien también había estado con él en Black Sabbath. La banda lanzó su álbum debut, Holy Diver, de 1983. Este álbum se convirtió en un clásico instantáneo del heavy metal, conteniendo canciones icónicas como Holy Diver, Rainbow in the Dark y Don't Talk to Strangers. La banda Dio continuó lanzando álbumes exitosos a lo largo de la década de 1980, como The Last in Line del 84, Sacred Heart del 85 y Dream Evil del 87. Consolidando su estatus como una de las bandas líderes del género. La formación de la banda experimentó varios cambios a lo largo de los años, con Dio siendo el único miembro constante. A mediados de la década del 2000, Dio se reunió con Tony Iommi, Geezer Butler y Vinny Appice, miembros de la formación de la era Heaven and Hell de Black Sabbath. Para diferenciarse de la encarnación de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, decidieron operar bajo el nombre de Heaven and Hell. Esta reunión resultó en giras exitosas y un aclamado álbum de estudio llamado The Devil You Know, lanzado en 2009. Dio es ampliamente acreditado por popularizar el gesto de la mano conocido como el maloik o los cuernos o la mano cornuta. Según él, aprendió el gesto de su abuela italiana, quien lo usaba para ahuyentar el mal de ojo. Este gesto se convirtió en un símbolo universal del heavy metal y la cultura rock. Más allá de su contribución al simbolismo del metal, el legado de Dio reside en su inigualable habilidad vocal, sus letras imaginativas y su profunda influencia en innumerables bandas y vocalistas. Su voz capaz de pasar de un susurro melancólico a un rugido poderoso y su habilidad para contar historias a través de sus letras, lo que lo diferencia de sus contemporáneos. En 2009 se anunció que Ronnie James Dio estaba luchando contra un cáncer de estómago. A pesar de la batalla, se mantuvo optimista y recibió tratamiento. Trágicamente, Dio falleció el 16 de mayo del 2010 a la edad de 67 años. Su muerte fue lamentada por fans y músicos de todo el mundo, quienes rindieron homenaje a su talento y su impacto en la música. La música y el espíritu de Ronnie James Dio continúan vivos, inspirando nuevas generaciones de músicos y siendo venerados por los fans del heavy metal en todo el mundo. Su legado como la voz del metal perdura. En honor a la memoria y el legado de Ronnie James Dio, la comunidad de fans y músicos de heavy metal de todo el mundo comenzó a conmemorar este 16 de mayo como el Día Internacional del Heavy Metal. Esta fecha fue elegida precisamente por ser el aniversario de su fallecimiento. Más allá de ser un día para recordar a Dio, el 16 de mayo se ha convertido en una jornada para celebrar la totalidad del género heavy metal en todas sus formas y subgéneros. Es un día en que los metaleros de todo el planeta se unen para escuchar su música favorita, asistir a conciertos, compartir su pasión en redes sociales y recordar la cultura y el espíritu del heavy metal que Ronnie James Dio ayudó a forjar y popularizar. Es un tributo a la música que ha sido la banda sonora de la vida de millones y un reconocimiento a la influencia perdurable de uno de sus más grandes artífices, Ronnie James Dio.
El legado de Dio en la música, particularmente en el heavy metal, es vasto y profundo. Se le considera una de las voces más influyentes y distintivas en la historia del género, dejando una marca imborrable a través de su trabajo con bandas legendarias como Rainbow, Black Sabbath y su propia agrupación, Dio. Uno de los aspectos más destacados de su legado es su inigualable habilidad vocal. Poseía un rango potente y expresivo que se adaptaba perfectamente a la intensidad del heavy metal, siendo capaz de transmitir una amplia gama de emociones a través de su interpretación. Además de su destreza vocal, Dio fue un letrista excepcional. Sus letras a menudo exploraban temas de fantasía, mitología, el bien contra el mal y la condición humana, aportando una profundidad lírica que no siempre era común en el heavy metal de la época. En resumen, el legado de Dio se fundamenta en su extraordinaria voz, sus letras poéticas y fantásticas, su contribución fundamental a bandas pilares del heavy metal y la adopción de un símbolo que trascendió su figura para identificar a toda una cultura musical. Su influencia perdura en innumerables bandas y vocalistas que lo consideran una inspiración fundamental.